Llegamos al video número 3 y quiero felicitarte porque en ti no solo está el querer, sino también el hacer la voluntad del Señor. Y es poder continuar creciendo en su sabiduría y despojándonos de todo lo que aprendimos a moldarnos en este mundo. Vamos a hacer un breve resumen de lo que trabajamos en el video anterior. Hablamos que si queremos ver un cambio radical en nuestra vida, primeramente comenzó por recibir el Espíritu Santo que hoy vive en nosotros a partir del día que Jesucristo nos eligió y nosotros le invitamos a gobernar nuestra vida y le rendimos toda la cuenta de pecados pasados, presentes y futuros a Él como nuestro Salvador. Pero la parte que nos toca como responsabilidad, que es nuestra mente y nuestra carne, ahora es esta batalla espiritual de la cual algo tenemos que hacer y es justamente en donde debemos de ser esforzados y valientes. Hablamos que el parteaguas entre ver una vida exactamente igual a antes de recibir a Jesucristo y después y continuar viendo esa vida exactamente igual, tiene que ver en leer o dejar de leer mi Biblia. Tiene que ver en comenzar a reemplazar mi manera vieja de pensar, mis hábitos hacia donde corría, con la voluntad y las verdades escritas en la Biblia, que son los pensamientos del Señor, es la voluntad de mi Padre para nuestra vida. Hablamos acerca de la importancia de el poder apartarnos de lo que nos estaba influyendo, esas 5 personas más cercanas, de las cuales no me están ayudando a crecer. Y esto probablemente va a ser un periodo de duelo en el cual vamos a extrañar esas amistades, nos vamos a sentir culpables que los dejamos. Pero te cuento que una vez vamos creciendo y madurando, hay oportunidades donde papá nos permite el regresar por ellos, pero ya no yo haciéndome a ellos, sino ellos haciéndose a lo que he aprendido a la luz de la palabra. Hoy vamos a hablar de la importancia de pertenecer al cuerpo de Cristo. Si tú quieres ahí continuar creciendo, no lo puedes hacer en soledad. Necesitas involucrarte en el cuerpo de Cristo. Y aprendimos a que esas 5 personas, esas amistades que hemos determinado no son de bendición en este proceso de crecimiento, aprendimos a tener que decirles adiós. Pero Dios no nos mandó a estar en soledad. De hecho, el congregarnos, hoy vamos a aprender que es parte del plan de Dios, no solo para que crezcas, sino también te fortalezcas dentro de su comunidad. Y eso aplica también para nuestros hijos, que probablemente también van a tener que despedirse de sus amistades. Cuando tú entregas tu vida a Jesús, el Espíritu Santo te une al cuerpo de Cristo. No es la voluntad de Dios que tú vivas tu carrera de la fe en soledad. Te ha hecho Jesucristo acepto a su familia. Tú eres acepta en el amado. Tal vez te has sentido rechazada por tu familia, te has sentido abandonada por la persona en que cual tú habías puesto tu esperanza. Bueno, aquí está sucediendo lo contrario. Hoy eres parte de la familia celestial, de la familia real. Ahí haz de cuenta que si tú admirabas a los príncipes de allá de Inglaterra, cuán mejor es nuestra familia, porque nuestra familia es eterna. Ellos solo están aquí en lo temporal. Y hoy nuestro papito, nuestro padre nos quiere involucrar en su iglesia, su novia. Y te cuento que cuando hable de iglesia, me puedo referir a 2 cosas. O el edificio físico en donde asistimos, que típicamente le llamamos congregación, o iglesia, que en su expresión correcta es el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, de la cual un día celebraremos las bodas del Cordero. Y tú ahí estarás en el nombre de Jesús junto a los tuyos. Todo lo que Dios hace hoy, te cuento, todo lo que hoy está sucediendo lo está haciendo por medio de su iglesia, por medio de su novia. Milagros, prodigios, señales, restauraciones, libertad por falta de sabiduría. Date cuenta, está sucediendo a través de su iglesia. Por lo tanto, a medida que tú te congregas, mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo número 3, versículo 9.
porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Dios no solo te salvó, Dios no solo viene a renovar tu mente para que experimentes libertad y plenitud en todas las áreas de tu vida, a medida que tu alma va prosperando, que se va apartando de esos hábitos y emociones y pensamientos que nos llevaban a la derrota. Dios no solo te quiere libertar a ti, sino te quiere invitar a participar de su historia como colaborador para ir a libertar a muchos más. Hoy estoy participando yo de su historia. Lo que tú estás aprendiendo a lo largo de estos videos, tienes la oportunidad de ir a compartírselo con alguien más. No tienes que esperar a abrir un canal de YouTube o estar en la plataforma de una iglesia donde te han invitado a servir. Lo puedes hacer desde ya con tus, lo puedes hacer desde ya en el entorno donde tú te mueves. Y ahí estás colaborando con la obra del Señor. Por lo tanto, yo hoy te quiero preguntar, ¿has escuchado alguna vez cuando alguien dice, ay, yo puedo ser una buena cristiana en casa, así como en la iglesia? Yo no necesito ir a la iglesia, desde aquí en casa yo recibo mi alimento. Y te cuento que durante la pandemia me llegué a creer esto. De hecho, era virtualmente nos estamos congregando y virtualmente estamos bien. Pero te quiero compartir que después de la pandemia, cuando tuvimos el primer retiro de mujeres aquí en Guatemala del grupo de discipulado, mi mente fue transformada. Me di cuenta, es lindo reunirnos virtual, pero es maravilloso y un privilegio el encontrarnos de manera física. Me recuerdo en ese retiro los primeros minutos cuando la presencia del Señor palpable físicamente descendió a ese lugar. Era un escalofrío, una electricidad. No te puedo describir lo que sentimos y sé que no nos basamos solo en nuestras emociones, pero fue algo distinto al llorar con los que lloran, al poder imponer manos y orar por los que estaban presentes, el alabar y danzar juntas, que no lo logramos hacer de manera virtual. Por lo tanto, si hoy estás orando por dónde congregarte, que Inspira sea una de las primeras paradas mientras llegas a encontrar una congregación física. Y te cuento que por ello estamos orando para poder abrir puntos físicos y seguir sirviéndole a cada uno en el pueblo del Señor, como el Señor me mostró es necesario. Por lo tanto, no es cierto que nos podemos ahí separar y solo recibir ahí nuestro alimento en un par de videos cada domingo. Si nosotros nos separamos del cuerpo de creyentes, estamos desobedeciendo, te cuento, un número sin fin de las escrituras. Aquí te voy a poner un par por cuestiones de tiempo que hoy tenemos varios temas que abarcar. Hebreos 13:1 dice, sigan amándose unos a otros como hermanos. Hebreos 10:24 dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y hay muchos mandamientos en la Biblia que no podemos hacer en aislamiento. No podemos servir, ayudarnos, orar por unos por otros, resistir al enemigo, motivarnos, amarnos, perdonarnos, saludarnos. Todo esto lo hacemos en comunidad. Y sí, es más difícil vivir en comunidad porque comenzamos a rozarnos. Ahí hay la miradita de esa hermanita, la cual donde me congrego, el comentario áspero de ese líder en donde me congrego. Pero ¿y qué? ¿Cómo vamos a practicar cómo perdonar 70 veces 7 si estamos viviendo en aislamiento? ¿Cómo vamos a poder aplicar la piedad, el contentamiento si estoy viviendo bajo una roca? Así que el vivir en comunidad no solo nos es de bendición, sino también nos ayuda a crecer. Proverbios 18, versículo 1 dice, el que vive aislado busca su propio deseo. Contra todo consejo se encoleriza. Un creyente que no desea ser parte del cuerpo de Cristo es uno que busca sus propios intereses y desea hacer su vida a su manera. Ahí no quiere rendir cuentas, ahí empieza a él en su propia sabiduría y entendimiento a determinar qué es bueno y qué es malo.
cuando nos congregamos, hay protección. Ay, nos estamos protegiendo, estamos leyendo versículos que probablemente pasamos por alto y nos dan un nuevo entendimiento. No me dejarás mentir que estos últimos videos hemos aprendido juntos temas de los cuales pensamos que no tenían mayor importancia. Esta es la importancia de congregarnos, porque cuando estamos en soledad, estamos más susceptibles a las obras del enemigo. Primera de Pedro nos lo dice, estén alerta, versículo 8, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Tú sabes a quién devora primero? Al que está en soledad. Ahí donde uno cae fácilmente. Pero dos, la cuerda de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Y eso es la compañía de alguien en el cuerpo de Cristo invitando al Espíritu Santo. Imagínate cuán mayor cuando estamos congregándonos. Hebreos 10:25 nos da este mandato. Es una instrucción que el Señor te está diciendo, esto no es negociable. No dejemos de congregarnos. Congregar significa el asistir a un grupo de creyentes donde recibimos alimento espiritual, la palabra de Dios. Y te quiero invitar a que busques una congregación donde el tema de enseñanza diario gire alrededor de Jesús y de la Biblia. Si está girando alrededor de alguien, de interpretaciones humanas, no hay nada más poderoso que Jesucristo y la palabra que nos transforma a través del Espíritu Santo, que nos liberta de la ignorancia y la falta de conocimiento que nos llevan a fracasar. En el video anterior vimos la importancia de la palabra y renovar nuestra mente y asimismo donde nos vamos a congregar que nos sigan dando y dando alimento para pasar de lechita espiritual, que son estos temas básicos, a temas ya más profundos, que es esa carnita espiritual, a medida que vamos creciendo y sedientos y hambrientos de la palabra de Dios. No dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día del regreso de Jesús se acerca. Que Dios no te vaya a encontrar debajo de una piedra cuando regrese, en una cueva, como vimos las temporadas de David y ahí de Elías que se escondieron. Ahora, tú me podrías decir aquí, Bev, pero ¿y qué sucede con el abuso que suceden en las congregaciones? Y podemos hablar de varios tipos de abusos. Probablemente el primero es el abuso de poder y otro podría ser el que siempre están pidiendo dinero y eso como cae de mal. Te voy a hablar de esos dos que probablemente hoy te estén previniendo abrir tu corazón porque ciertamente has sido herida o herida, has sido defraudada, has escuchado los comentarios de lo que sucede en las iglesias en tu país. Bueno, Hebreos 13:17 dice, obedezcan a sus líderes espirituales, hagan lo que ellos dicen. Su tarea, la tarea del pastor y de tus líderes espirituales es cuidar el alma de ustedes, porque ellos tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes, sino el cargo y responsabilidad tan grandes que tienes. Por lo tanto, el dónde te vas a congregar es de suma importancia. Debe ser una congregación donde la motivación y el centro, la enseñanza, gire alrededor de Jesús. Si hoy no estás en una congregación de ese tipo, comienza a orar. Así como también te apartaste de amistades que no te permiten dejar malos hábitos y crecer en el Señor, esta es una decisión fundamental para tu crecimiento. ¿Dónde vas a echar raíces y dónde te van a dar los nutrientes para seguir creciendo? El enfriamiento espiritual muchas veces viene porque no estamos plantados en una tierra fértil, en una congregación en donde se dedican a solo dar chistes o oraciones repetidas o temas personales en los cuales realmente no transforman a nadie, que lo único que transforma es la palabra de Dios. Probablemente te toque visitar varias congregaciones hasta llegar en donde el Espíritu Santo te diga, es aquí. Ahí te será más fácil obedecer a tus líderes.
a tus líderes espirituales. Ahora, hacer lo que ellos te digan no significa que ellos te controlarán, sino que ellos te enseñarán cómo llevar a cabo una vida que sea agradable a Dios. En Inspira practicamos la cultura de honra. Jamás te vamos a decir que te divorcies o que no lo hagas, que tengas intimidad o que no lo hagas. Te vamos a enseñar el camino y tú, guiada y guiado por el Espíritu Santo, deberás de tomar el correcto, la porción que el Espíritu Santo tiene para tu caso. Yo te exhorto a que diligentemente puedas buscar una buena congregación. Toma un tiempo para orar, para visitar congregaciones donde puedas crecer. Y ahí, cuando la encuentres, no solo asistas, sino también construye relaciones y sirve a otros. Te cuento que la manera con Daniel, como encontramos amigos, no fue solo llegando y yéndonos, ahí nomás terminaba el servicio. Era quedándonos, el preguntar dónde podíamos servir, probablemente barriendo o probablemente ahí recogiendo las ofrendas. Involúcrate y te vas a dar cuenta cómo Dios te da una nueva familia espiritual aquí en la tierra. Ahora hablemos acerca del dinero. Ahí vas por primera vez y lo primero que piden es el diezmo. Bueno, vamos a hablar del manejo del dinero. Te cuento que este es uno de los temas que más habla la Biblia por encima de la salvación. Hay más escrituras que tienen que ver con el dinero. Y es que ponte a pensar, si tú trabajas, cada semana estás entregando entre 40 a 60 horas de tu mejor energía, habilidades, ideas, relaciones a cambio de dinero. O la persona que te provee lo está haciendo. Debido a que el dinero te puede conseguir muchas cosas, es el número 1 en la lista de ídolos falsos. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, nos dice, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Ahora date cuenta aquí, no es la riqueza, no es el que Dios te prospere económicamente y tengas una linda casa, un lindo carro. El problema es cuando empiezas a amar esas cosas, incluyendo la fuente que según tú te las está dando. El dinero no es el problema, es el amor al dinero. El dinero como tal no tiene ambición ni deseo. ¿Sabes qué es lo que hace el dinero? Muestra lo que ya existe en nuestro corazón. Date cuenta, algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Si nosotros confiamos más en el dinero que en Dios, el problema es que nuestra confianza está en el lugar equivocado. Tú me puedes decir, ve, pero ¿qué tiene que ver esto con el diezmo? Justamente hacia ahí voy. Levítico 27, versículo 30, dice, la 10ª parte de los productos de la tierra, ya sea grano de los campos o fruto de los árboles, le pertenecen al Señor y debe ser apartada. Es santa para el Señor. El plan de Dios para liberarnos del amor al dinero se encuentra en el diezmo. Ahora, si tú no estás cosechando manzanas, naranjas y árboles, pero estás cosechando dinero, eso es la 10ª parte que debes de traer. El diezmo son los primeros 10 centavos que haces por cada billete de a uno que tú ganas o te den. Al apartarlo para Él, para Dios, es que este dinero se vuelve para un uso especial. Mira lo que dice aquí, le pertenece al Señor y debe ser apartada, es santa para el Señor. Este uso especial tiene que ver con alimentar al hambriento, ayudar al misionero, ministrar a los jóvenes, pagar la luz de ese edificio donde te congregas o, por ejemplo, pagar la página web donde se le facilita a muchos más encontrar la palabra de Dios. Esto le permite también a tus pastores poder cuidar de ti de tiempo completo, preparar temas, grabarlos, el poder prepararse para poder instruirte. No es que tengan la preocupación de estar haciendo su porción y además cuidando de ti en tu porción. Cuando tú traes tus diezmos
a la congregación donde estás recibiendo tu alimento de manera gozosa. Aquí no es de que tengo que traerla porque ni modo así. No, es un corazón contento y de hecho es un corazón agradecido. Aún deja de limitarse el 10% y esto comienza a suceder a medida que vamos creciendo en gratitud y en aceptación del plan de Dios. Cuando tú lo traes a Dios, tú te estás poniendo de acuerdo con Dios para que su plan para el diezmo sea mucho más importante que el plan que tú tienes para gastarte ese 10%. Te lo voy a poner con peritas y manzanas. El diezmo es una manera que Dios ha provisto para que tú y yo reafirmemos a Jesús como el Señor y gobernador de nuestra vida, en quien ponemos nuestra absoluta confianza de que Él cuidará de mí. Como resultado de mi confianza puesta en Dios, no en el dinero, hay una promesa en cuanto a la bendición que viene por esa obediencia. Y te vas a dar cuenta que hay muchas promesas en la Biblia que son condicionales, incluyendo la salvación. Es al confesar con tu boca y creyendo con todo tu corazón. Hay una condición, aunque fue para nosotros no un sacrificio como lo fue para Jesús. La condición es confesarlo creyendo con nuestro corazón. Asimismo vemos esta otra condición. Proverbios 3, versículo 9 al 10 dice, honra al Señor con tus riquezas, que realmente no son nuestras. Si realmente reconocemos el que abrió puertas entre tanto desempleo fue Él, el que puso favor y gracia para que aún esos zanates trajeran alimento a nuestra casa, fue Él. Y zanates cuando hay un corazón ahí dolido. Pero esas personas que en que menos confiamos en que realmente iban a ser ese instrumento de parte del Señor. Pero es la analogía de Elías cuando ahí le traen los cuervos carne. Pero es ahí donde decimos, Señor, tiene que ser tu gracia, porque aún en medio de esta crisis, tú sigues siendo mi proveedor a partir de un corazón que está endurecido y ni siquiera me quiere ver. Realmente ese sea tu caso. O Señor, el privilegio de poder usar estas habilidades, talentos que tú me diste para generar esta riqueza. Honra al Señor con tu riqueza y con lo mejor de todo lo que produces. Si hoy tienes un arbolito de limoncitos en tu patio trasero, llévale los primeros 10 limones ahí a tu pastor, los mejores que tengas. Y hay testimonios de personas que literalmente lo hicieron y ese arbolito nunca dejó de dar limoncitos. Es tan impresionante cómo la palabra del Señor no regresa vacía. Entonces, como resultado de haber llenado esta condición, Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Ahora, un corazón egoísta podría decir, bueno, entre más doy, más me va a dar el Señor. Pero cuando entendemos que la finalidad especial para estos diezmos son poder seguir ensanchando el territorio de Dios, para que haya más alimento en casa, para ayudar al huérfano, a la viuda, al extranjero y al necesitado, ya no lo hacemos para ver qué recibir, sino lo hacemos porque somos colaboradores, invitados a participar de la historia de Dios. Lucas 6:38. Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Haz de cuenta, si esto es un tubo del cual aquí el Señor te pone, te confía, y aquí pasa por tu corazón y tú estás listo para entregárselo donde el Padre te llama a entregarlo. Ahora aquí puede fluir. Pero ¿qué pasa cuando mi confianza está en el dinero y aquí se estanca justamente en mi corazón? Entonces el Padre te quiere seguir bendiciendo, pero ya no puede pasar y se comienza a estancar hasta ya no poder seguir recibiendo. Y eso es lo que hace la avaricia. Ahora, amados del Señor que han sido heridos,
por iglesias que probablemente han mal representado el final especial para el diezmo. Hemos visto probablemente un enriquecimiento ilícito y desbordado. Amados, a nosotros no nos toca ser juez. Nos toca el disfrutar ser hijos y el disfrutar de las promesas que al obedecerlas podemos ser bendecidos. Ya cada uno tendrá que dar cuentas en el día del juicio frente al Padre y a sus hermanos de lo que se hizo con ese dinero. Yo hoy te quiero pedir que no nos volvamos jueces, sino intercesores. Somos colaboradores del Señor. Que puedas orar donde tú estás entregando tus diezmos para que el Padre pueda redarguir, instruir y guiar a quien tiene tremenda responsabilidad de poder administrar esos fondos. Que no sea cobarde en esconderlos y ahí nunca invertirlos en el reino del Señor, o al contrario, que termine creyendo que se lo merece y se termine enriqueciendo de manera en avaricia y no llevando a cabo el plan de Dios. Mientras nosotros disfrutamos de ser hijos y no de jueces, ¿te imaginas semejante responsabilidad en nuestros hombros? El poder disfrutar de las bendiciones que trae la obediencia. Y Dios tiene muchas maneras de bendecirte. Y te quiero contar desde ya. No siempre tiene que ver con dinero. Nos da paz, nos da salud, nos da gozo y mucho más. Hoy disfruto de años de paz, aunque pasamos por tribulaciones que nos sacuden, pero tengo mi roca eterna, a quien vi como mi proveedor. Al poner mi confianza y apartar cada quincena de lo que Daniel me da para el gasto, llevarlo primero a mi Padre, donde recibo mi alimento. Hoy te puedo testificar que mis hijos gozan de salud y eso en sí era una puerta abierta donde las finanzas no nos alcanzaban. Y hoy anhelo que tú también puedas experimentar esto. Yo firmemente creo que vivo mucho mejor con el 90% con Dios que con el 100% sin su bendición. Malaquías es uno de los versículos más conocidos en cuanto a esta instrucción de parte del Señor que tiene que ver con el dinero. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor, de los ejércitos celestiales les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio. Imagínate, ya no vamos a tener que estar, pero señores, que si le doy, no me va a alcanzar, va a ser padre. Entendí por qué me estás dando, porque ahora tengo tanto que ya no me conformo con dar el 10%. Así es como llegamos a dar generosamente. Derramaré una bendición tan grande que no tendrá suficiente espacio para guardarla. Inténtalo, dice el Señor. Pónganme a prueba. Este depósito se hace en el templo donde tú eres nutrido espiritualmente y te cuida. A veces somos tentados en decir, esta iglesia no lo necesita, se ve que están bien, se lo voy a dar a mi mamá, necesita medicamentos, se lo voy a dar a mi abuelita, no tiene trabajo. Pero te cuento que eso se llama ofrenda y eso está por encima del diezmo. El diezmo tiene la finalidad, como dice Malaquías, para que siga habiendo alimento en casa. El traerlo al depósito del templo donde tú te alimentas. Si tú te alimentas en varias partes, ahí conforme el Señor te indique, puedes repartirlo. ¿Dónde te alimentas para que haya alimento? Alimento espiritual. Ya si tú comes en un restaurante, ya en ese restaurante tendrás que pagar. Pero donde te alimentas espiritualmente es donde va el diezmo. Esto le permite a Dios no solo bendecirte, sino si tú sigues leyendo Malaquías, también protegerte. Es un seguro para que el devorador, que es ahí donde el dinero nunca es suficiente y por más que lo perseguimos, es como perseguir el viento. El devorador es reprendido por nuestro Señor de los ejércitos celestiales. Si hay alguien que sabe cómo ganar batallas, es Él. Entonces, es un seguro
y es una promesa con bendición. Terminamos aquí con 2 de Corintios. Dice, recuerden lo siguiente, capítulo 9, versículo del 6 al 8. Un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decir en su corazón cuánto dar. No den de mala gana ni bajo presión. Esto ya está en el Nuevo Testamento para los que dicen, pero es que eso era Antiguo Testamento. Bueno, aquí ya no dice el 10%. Aquí dice un corazón agradecido y generoso que va más allá del 10%. Ahí para los que se basaban en el Antiguo Testamento, esto es el siguiente nivel de dificultad para quienes aún aman el dinero. Porque Dios ama a la persona que da con alegría, no por obligación, no por necesidad, no con interés ahí de que a ver qué voy a obtener de aquí, sino por gratitud y alegría. ¿No estás tú agradecido y agradecida por todo lo que el Padre hoy está abriendo tu entendimiento? De lo que te está libertando de seguir en esa vida de esclavitud, de deudas en la cual te encontrabas. Aquí están los principios bíblicos de la libertad financiera. Y Dios proveerá, nuevamente lo repite, con generosidad todo lo que necesite. Y cuando Dios dice todo, es todo. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. ¿No ha sido ese tu anhelo? El poder invitar a un banquete a esas personas que tanto te han apoyado, pero ahí tener que decir, tengo que pagar la luz, no me va a alcanzar. Yo ya no quiero vivir así. Y yo no quiero que tú vivas así. Yo quiero vivir en este principio en donde podemos compartir con muchos más. Y te cuento que este año nos lo permitió el Señor. Estamos dando de gratis cursos de la Universidad de Inspira, ahí donde nuestro talento lo estábamos usando para ganarnos nuestro diario vivir, honestamente. Y ahí, este año, generosamente, a más de 3,000 personas discipulándose, dando de gratis lo que por gracia el Señor nos dio, porque hemos aprendido que este principio sí funciona. Y hoy queremos inspirarte a que tú lo vivas también. Vamos a ir con el último tema del video de hoy, y es la confesión de pecados. Probablemente hoy has notado, Señor, me dejé de congregar, tenía un mal concepto del diezmo, Padre, tengo ahora esta carga en mi corazón, ¿qué hago, Señor? Bueno, te quiero hablar de este principio que ahora te libertará en lo emocional, en lo que estás pensando y en lo espiritual. Aprendimos la libertad financiera, aprendimos la importancia de la congregación. Ahora vamos a entrar a esos pensamientos que nos llevan a emociones desbordadas y a reacciones y hábitos pasados incorrectos. La confesión de pecados. Y esta confesión para muchos podría sonar típicamente como lo que es la religión tradicional. Hoy no te lo vengo a explicar desde una religiosidad, sino te lo vengo a explicar desde la relación que Dios quiere que tú lleves a cabo. Uno de los mayores retos que tenemos es confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador y nunca más cometer un error o pecado. Yo no sé si te pasó, pero por ejemplo, si ayer reconociste en tu congregación a Jesucristo como tu Señor y Salvador y hoy nuevamente le gritaste a tus hijos o mentiste o ahí fuiste a un mal hábito que sabes que ahora el Espíritu Santo vive en ti y te sentiste como el peor fracaso. Yo no sé si te ha pasado, pero es este peso en donde el Señor realmente yo no tengo solución y sentimos a querer tirar la toalla y ahí mejor retroceder porque nos sentimos un fracaso y un fraude. Bueno, este es el antídoto para que nunca más vuelvas a pensar así de ti. Si esto fuera cierto, de que después de confesar a Jesús nunca más vamos a cometer un error, la Biblia no nos mencionaría qué hacer en caso de pecar o cometer un error.
Y ahora, amados y amadas, estoy hablando no deliberadamente. Ahí sí yo sé que asesinar es malo, no voy a ir a planificar un asesinato. Me refiero ahí, eso donde por inercia cometí ese hábito, esa reacción emocional, esa palabra, eso es que no debía haber dicho. Pero ahí no lo pensé, no lo medité y ya está hecho. ¿Qué hacemos? Bueno, te cuento que Primera de Juan 1:9 es una maravillosa noticia. Y esto, cuando dicen las buenas nuevas, a esto se refiere. Esto que trae aliento, esperanza y nos quita la culpabilidad y condenación que es tan pesada en nuestra carrera de la fe. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Confesar nuestros pecados es muy distinto a confesar a Jesús y constantemente darle la bienvenida al pecado. Arrepentirnos es el primer paso antes de la confesión y esto solo viene por el Espíritu que vive en ti, la nueva naturaleza que está batallando con nuestra alma y nuestro cuerpo. Es el redarguir, que es así, en mi caso personal es, ay, esa corazonada o esa cosita en el estómago que me dice, eso estuvo mal, y no ignorarlo. Entonces digo, Señor, perdóname, no debía haberle hablado así, no debía haber dicho esto. Me arrepiento y vengo delante de ti, Señor, y te pido perdón. Es poder decir delante de nuestro Padre, tuve estos malos pensamientos, detenerlos antes que salgan de tu boquita o de una acción pecaminosa. Tuve estos malos pensamientos y necesito la sangre de Jesús para limpiarme de esta inmundicia. Es reconocer nuestra necesidad de Él. Y la Biblia dice que Dios nos escucha y nos perdona. ¿Cuándo le confesamos a Dios versus cuando le confesamos a alguien más en quien confío? Bueno, hay una diferencia entre un pecado que se vuelve un hábito y es algo repetido. Y por más que me arrepiento y se lo confieso a Dios, continúo cayendo en pecado. Y hay una diferencia entre practicar el pecado y caer en pecado. Nuevamente, practicar es yo sé que está mal y decido ignorar el Espíritu Santo, versus caer en pecado en donde me llevé de tal manera por esa emoción y ese pensamiento que ni siquiera me di cuenta que el Espíritu Santo me estaba hablando. Cuando es un pecado repetido y del cual yo estoy batallando, ahora yo necesito a un compañero, si eres varón, de responsabilidad, a una compañera de responsabilidad, si eres mujer, a quien rendirle cuentas. Esto es lo que típicamente le llamamos una compañera o un compañero de oración. Es alguien en quien yo sé que es discreto, quien es maduro en la fe y va a poder orar por mí y guiarme a la luz de la palabra. Esto está escrito en Santiago capítulo 5, versículo 16. Confesémonos unos a otros. Allá no dice a Dios como acabamos de leer, para poder sanar de eso que te tiene enfermo, esclavo, en temor, en duda y en pecado. Si el pecado es recurrente, yo se lo confieso a Dios y en alguien en quien confío. Si fue un pecado del cual ahí es primera vez, estoy consciente que no volverá a pasar, es suficiente con el Señor. ¿Qué pasa si el grado de culpabilidad sigue en mi corazón? Ya se lo confesé a Dios, es necesario confesárselo a alguien más. Se lo confieso a mi esposo, se lo confieso a mi esposa. Si esto va a traer más daño que restauración, confiésalo a tu compañero de responsabilidad y no a quien le va a traer más dolor y más daño. Se trata de un proceso de restauración y no de un proceso de romper. Ahora, eso significa que le voy a mentir si me pregunta si le fue infiel. Eso significa que tú no vas a entrar en detalle porque ya lo hiciste con Dios, ya lo hiciste con tu compañero de responsabilidad y tampoco vas a decidir mentir. Y probablemente ahí vamos a ver consecuencias de un periodo, de un proceso de desinflamación del dolor que causó, pero tú podrás comenzar a experimentar la libertad
de lo que esto oculto te ha estado esclavizando y probablemente llevando a esa adicción de la cual hoy sufres. Esto es un proceso del cual va a traer libertad a largo plazo, aunque las consecuencias a corto plazo sean incómodas. Pero aquí deberás de poder calcular el costo de seguir viviendo como esclavo cuando Jesús te libertó o practicar este principio y permitir que Dios se encargue de los corazones involucrados que se hirieron y de las consecuencias del tiempo de perdón que ellos deberán de pasar. Vamos a ir a al siguiente punto. ¿Qué sucede con los pecados sin confesar? Te cuento que esto es algo contaminante, peligrosísimo y de hecho te puede llevar hasta una muerte espiritual. Los pecados sin confesar endurecen nuestro corazón hacia Dios y dejamos de responder a su espíritu, provocando la ruptura de nuestra comunión con Dios. Date cuenta, no es Dios abandonándonos, es nosotros sabiendo hacer lo correcto, no lo hacemos y entonces ahora tenemos que ignorar a quien vive en nosotros. Eso endurece nuestro corazón y la próxima vez que lo hacemos ya ni sentimos el redarguir. Esto fue lo que le pasó a Sansón cuando estaba coqueteando con Dalila. Él sabía el daño, pero volvía a enfrentar por la pasión de su corazón. Y dice que ni siquiera se dio cuenta cuando el Espíritu de Dios se apartó de él. Pero no fue que Dios eligió abandonarlo, fue que Sansón lo abandonó, lo negó y sufrió las consecuencias. Pero vemos el momento donde él se arrepiente la fidelidad del Señor, que aún ayudarlo en la última batalla, él le costó su vida. No lleguemos a ese punto donde nos cueste nuestra vida espiritual, que es la más importante, y la terrenal, en donde aquí eres colaborador de Dios. También el no confesar el pecado permite al pecado echar raíz en nuestra vida. Nos damos cuenta que pasamos de uno a otro, y eso va causando más y más dificultad en una esclavitud de la cual ya Jesucristo nos había libertado. Pero por no practicar este principio bíblico, terminamos en una esclavitud innecesaria con consecuencias fatales. Vamos a ir a la siguiente escritura para poder elaborar en este tema. Hechos 8:12 dice, perdonaré sus maldades, nunca más me acordaré de sus pecados. Esta es otra buena noticia, esta es otra buena nueva en el Señor. Una vez que tú confiesas y pides perdón, el pecado se desaparece. ¿Tú sabes qué significa esto con peritas y manzanas? Esto significa que en cuanto a Dios, ese pecado nunca sucedió. Sin embargo, el enemigo tratará de convencerte que Dios aún está enojado contigo, que no te bendice, que no te sana, que no te usa. ¿Por qué vas a seguir viviendo bajo la condenación de ese pecado pasado? ¿Y tú sabes quiénes son los que permiten esa culpabilidad y condenación? Quienes nunca han leído esta escritura, quienes no dedicaron tiempo para leer su Biblia y renovar su mente. ¿Tú te das cuenta lo que es vivir en ignorancia? Si tú cometiste un aborto, le pediste perdón al Señor, no importa cuántas veces el infierno te ha traído eso a tu mente, Dios ya no se acuerda, por lo tanto tú tampoco te acuerdes. Si tú firmaste ese divorcio por falta de sabiduría y ya te arrepentiste y le pediste perdón al Señor, ya Él no se acuerda. Es cierto, hay una consecuencia, pero eso no tiene que ver con que Dios no te ha perdonado. Es la consecuencia que estamos experimentando porque cometimos una imprudencia, una ignorancia, una decisión porque no habíamos ido a la Escritura a ver su instrucción. No sigas fracasando por falta de sabiduría, no sigas cargando con la condenación y culpabilidad de pecados que tú te has arrepentido, te has apartado, has confesado y Dios ha olvidado. Romanos 8:1 dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen en Cristo Jesús. Tú sabes qué es hacer la gran comisión, es ir a entregar estas buenas noticias a los pobres pecadores que ya han sido perdonados, pero que no lo saben, que están haciendo penitencias que Dios nunca les pidió hicieran.
porque no es por obras, es por fe. Y por fe mis obras comienzan a demostrar la fe. Me comienzo a apartar de esos malos hábitos de los cuales Jesús dice, ¿por qué los sigues haciendo? Si ya no hay condenación, no te sigas condenando y esclavizando al regresar una y otra vez a ese hábito pecaminoso. Yo ya te liberté, dice Jesús. Ya no hay condenación. La puerta de esa cárcel ha sido abierta. Corre hacia la libertad. Medita en mi palabra y continúa siendo más libre. Cuando tú confiesas tu pecado, inmediatamente has sido perdonado ante los ojos de Dios. ¿Sabes qué se llama esto? Se llama ser justificado, como si nunca hubiese sido, como si nunca hubiese sucedido. Te voy a explicar esto. ¿Qué se llama justificación? Segunda de Corintios 5:21, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por lo que tú pecaste, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Cuando tú decides pecar, tú no estás pecando contra eso que te trae satisfacción. Estás pecando contra quien tomó tu lugar para que tú no pasaras por esa condenación. El pecado es contra Jesús, quien se puso en el lugar que tú te merecías. Y esto solo es posible por Jesús. Dios toma tu pecado, lo pone en la cruz. Y entonces Dios toma la justicia de Jesús y te la da a ti. Amados, ¿pecaremos más para que siga abundando la gracia? No. Eso es pisotear la sangre de quien tomó tu lugar cuando jamás pecó. Y cuando llegamos a entender esto, llegamos a entender, Padre, yo no puedo romper tu corazón. Yo no puedo romper, no puedo hacerte esto por gratitud y amor. Ya no es por el temor al castigo y que voy a perder a mi esposo, ya no voy a tener dinero, me voy a enfermar. No puedo hacer esto porque esto rompe tu corazón. Date cuenta. Ahora es más fácil escuchar a quien vive en mí porque le amo tanto y estoy tan agradecida que quien nunca pecó fue la ofrenda por quien le dio rienda suelta a su vida y se revolcó con los cerdos. Quien nunca se ensució pasa al lugar de la inmundicia que nosotros mismos elegimos. Eso no tiene sentido común, pero esto es gracia. Gracia significa que tú no te lo merecías, pero Dios le complació dártelo. Y misericordia significa el castigo que sí merecíamos tú y yo, y Dios eligió no darnos. Gracia y misericordia. Vaya, qué intercambio. ¿Por qué tomar el regalo del enemigo de condenación cuando Dios te está dando el regalo de justificación, de santificación, como si nunca hubiese sucedido? Dios no quiere que tengas una conciencia de vergüenza. No quiere que te veas como una mentirosa, como un adicto, como un adúltero. Hechos 9:14. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente, pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Haz de cuenta este diálogo. Dios preocupado porque su iglesia se está muriendo en pecado. Y no necesitábamos un riñón, no necesitábamos un pulmón, necesitábamos todo un sacrificio. Y Jesús dice, papá, yo iré, porque yo no puedo ver a mi novia morir. Yo iré por ella, papá. Cuando nadie daba un centavo por nosotras, el cielo se declaró en bancarrota y vino a salvarte. ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no buscarle cuando Él lo dejó todo por ti?
cuando tú ni siquiera le habías reconocido, cuando no había una garantía de que hoy estuvieras a sus pies poniendo atención de lo que Él hizo por ti. Y más aún, cómo callar estas buenas noticias y no llevárselas a un mundo que no se ha enterado, que no les han predicado, que no les han explicado el intercambio que ya sucedió. Y esas pobres almas tener que ir al infierno por ignorancia. Tú no puedes callar este mensaje de salvación del cual hoy eres partícipe y del cual hoy entiendes por qué no podemos seguir pecando para que abunde la gracia. Porque la gracia ya abundó y nos libertó del pecado. Tú eres justificado y ahora Dios te ve a través de Jesús. Cuando pienses en ti mismo, que necesitas ahí nuevamente volver a comenzar, recuérdate que tú ya eres una hija amada, un hijo amado en quien has sido perdonado, una nueva persona por medio de Jesús quien borró tu pasado. Tú eres justificada, tú eres justificado. Quítate las etiquetas que el mundo te puso, porque la sangre de Cristo fue suficiente. Padre, yo te doy gracias por lo que hoy has hablado en nuestro corazón. Ayúdanos a comprometernos, a recordar este intercambio para nunca más intercambiar esa adicción, esa reacción, esa emoción que nos lleve a pisotear el sacrificio tan grande que nos permitió ser santificados. Padre, ayúdanos a congregarnos, a participar de tu historia, llevando estas buenas noticias a muchos más. En el nombre poderoso de Jesús, a ser generosos para que esto alcance cada rincón del planeta Tierra. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.